¿Sabías que este pueblo fue un reino independiente y tenía su propio rey? Quédate hasta el final del vídeo para saber la historia y mucho más de Patones de Arriba. Estamos en Patones de Arriba, en Madrid. Algunos dicen que en la Sierra de Madrid, pero en realidad solo es una zona de colinas. De hecho, muy cerca está el también bonito pueblo de Torrelaguna, en una zona de llanura. En la descripción está el vídeo. Aquí en la misma entrada del pueblo tenéis un cartelito que anuncia las diferentes visitas guiadas que tienen aquí. Estas son de los propios guías turísticos de aquí del pueblo. Este diminuto pero encantador pueblo, como os decimos, está en lo alto de una colina y en él encontramos un claro ejemplo de lo que se conoce como la arquitectura negra. Se llama así porque sus pequeñas casas están hechas de un tipo de piedra llamada pizarra, que es muy oscura. Esta casa cuenta con una placa en la que comparan Patones con Itálica, la primera villa fundada por los romanos en España, que podéis ver en la descripción. Dicen también que ahora los de ciudad vienen a Patones y que así sigue su existencia. Parece una casa muy señorial, con 2 leones a la entrada. Quizá fuera la casa del propio rey de los Patones. Patones de Arriba fue declarado Bien de Interés Cultural en 1999 y es el máximo exponente del turismo rural de la Comunidad de Madrid. Además de pasear por sus bonitas calles, hay algunos rincones interesantes, pero tampoco tiene muchos monumentos. En este tipo de pueblos ya sabemos que lo mejor es dar un paseo tranquilo por sus calles y descubrir los rincones. Nada más entrar en el pueblo encontramos la iglesia de San José, reformada en los años 90 y que ahora alberga la oficina de turismo. Hay otro punto de información turística en el Patones de abajo, junto al aparcamiento donde se inicia la senda. En Patones hemos encontrado algunas de las calles rurales más bonitas de Madrid. Son muy diferentes al estilo de Chinchón, Real Cortijo de San Isidro o Colmenar de Oreja. Lo más parecido que podemos encontrar son los pueblos que están más al norte, como Horcajo de la Sierra. Aquí solo viven 20 vecinos, por lo que es un lugar perfecto para desconectar, disfrutar de la naturaleza, alejado de las ciudades. Y ahora vamos a contar un poquito sobre la historia de Patones. Las primeras noticias que hay del pueblo fue hace unos 500 años cuando se empezó a usar el nombre Patones para designar a un pequeño conjunto de granjas en la zona. Me encanta este rincón. Estas granjas pertenecían a la cercana villa de Uceda, que podéis conocer en la descripción. A Uceda no le parecía un lugar de importancia y le prestaban poca atención, y además les obligaban a pagar tributos cada vez más abusivos. Por esto los vecinos de Patones decidieron nombrar a su propio rey. Lo habéis oído bien, era el único pueblo de Madrid que tenía su propio rey. Por tanto, digamos que como que se independizaron un poco de España, porque si tú nombras tu propio rey... ¡Qué chulo! Ah, el árbol. No, dentro del árbol. Una vasija mágica. El nombre de Patones viene de la primera familia que vino a vivir a estas tierras. Su apellido era Patón, y claro, les llamaban Patones. Los 2 primeros reyes de Patones fueron de esta familia. Siempre que había documentos importantes, el primer hombre en firmar era el mismo y firmaba como el rey. Los 2 primeros reyes de Patones fueron de esta familia. La definición de empedrado es esto. Algunos dicen que el pueblo estaba tan escondido que el rey de España no sabía de la existencia de Patones ni de su rey. Pero en realidad existen cartas que intercambiaron a ambos monarcas, por lo que parece que se llevaban bien. De hecho, la más famosa está titulada Del rey de los Patones al rey de las Españas. Una puerta rural. El segundo rey de Patones no tuvo hijo varón, pero sí tuvo una hija. Entonces, un hombre de la familia Prieto se casó con esta chica, pasando a ser el siguiente rey de Patones. Pese a nombrarse rey, este cargo se trataba más bien de una especie de alcalde. Este reinado se mantuvo hasta el año 1750, cuando el rey de España, Carlos III, concedió a Patones la independencia frente a Uceda. En ese momento desapareció la figura del rey de Patones. De hecho, documentados solamente hay 4 reyes de Patones. Nuria, vamos a pedirnos un helado. Está cerrado. Patones de Arriba fue abandonado después de la Guerra Civil, en el año 1940, al construir en la parte de abajo de la colina un nuevo pueblo, mucho más accesible, con más servicios y una zona residencial más amplia. Gatitos dormido. Patones está lleno de michis, de gatos. Hemos intentado no molestarlos mucho, pero como veis, se nos cruzaban a cada paso. Otro gatito. Aunque Patones es un pueblo con arquitectura de montaña, se encuentra a unos 40 kilómetros al sureste de la Sierra de Guadarrama, y la capital está a otros 40 kilómetros hacia el sur. Los fines de semana y festivos el pueblo se llena más de gente, pero si venís entre semana como nosotros, podréis disfrutar de él prácticamente en soledad. La verdad es que no hay ni Peter, hay un montón de gatos, pero gente, nos hemos cruzado con 4. Además, si tenéis la oportunidad, os recomendamos venir en otoño, porque en esa época el color rojo de las hojas de los árboles
deja un paisaje espectacular. Entre casa y casa hay algunas enredaderas o hiedras que, claro, en otoño quedan preciosas con esos colores. En el propio Patones y cerca hay varios alojamientos rurales muy chulos que os dejamos en la descripción, por si queréis pasar un fin de semana tranquilo en mitad de la naturaleza y aprovechar para visitar este pueblo y los lugares que os vamos a comentar. Nosotros recomendamos Torrelaguna, Aoslos, Horcajo de la Sierra, Miraflores de la Sierra o el propio Uceda, muy cerquita de aquí. También se pueden hacer varias rutas que salen desde el propio Patones y si no, muy cerquita podéis ir a hacer la ruta de las Cárcavas, un lugar muy llamativo. Patones de Arriba está considerado el pueblo más bonito de Madrid. Nosotros os dejamos una encuesta en nuestro canal de YouTube para que votéis si os parece el más bonito o si queréis que hay otro. Y dejadnos un comentario. Si venís el fin de semana festivo, puede que la carretera que une Patones con Patones de Arriba esté cortada y tengáis que subir caminando. Pero aún así no os preocupéis porque es un paseo de unos 30 minutos llamado Senda Ecológica y sube junto a un pequeño arroyo, no es muy difícil. Esta es la senda ecológica que sube desde el pueblo, como veis es un caminito que está bastante bien, aunque claro, está un poquito inclinado para subir hasta aquí. Y no se puede pasar ni con bicicletas ni vehículos a motor de ningún tipo. Este es el aparcamiento para turistas más cercano al pueblo y es muy pequeño. Tan solo hay 200 metros desde el aparcamiento turístico hasta el pueblo por esta carretera, que no tiene aceras. Muy cerca del pueblo podemos ver el Canal del Jarama, uno de los tantos que lleva agua a Madrid y que cruza este barranco gracias al sifón de Patones. Ahí arriba tenemos el cartel, senda ecológica del barranco, Patones de abajo a 800 metros 10 minutos, Torremocha 3,7 kilómetros, Torrelaguna 7,7. El mismo arroyo está lleno de piedra de tipo pizarra, que es con la que está hecha el pueblo. Y con la piedra que incluso hoy en día siguen utilizando para seguir reformándolo. Ya estamos en la parte alta del pueblo y aquí encontramos algunas ruinas de tinados, finados, arrenes y eras, construcciones en las que los habitantes realizaban sus trabajos de agricultura y ganadería. Acabamos de llegar a una de esas eras y aquí es donde ponían los cereales en el suelo y le pasaban por encima como con un rastrillo para separar lo que es la hierba del cereal. Desde esta era podemos ver claramente el cementerio con cipreses, el árbol típico de estos lugares. Toda esta parte más alta, como veis, están las casas, la zona habitada está mucho más abajo. O sea, esto es zona rural 100%. Y como veis hay un montonazo. Muy alto hemos encontrado, excavado en la propia piedra, esta especie de cuevitas que, como veis, tienen ahí al fondo un pequeño comedero. Y entonces aquí lo que guardaban eran cerditos, básicamente. Se conocen como cochiqueras y era pues lo que utilizaban los antiguamente porqueros. Y un porquero, pues así básicamente se podría decir que es un pastor de cerdos, ¿no? El que los llevaba. El pueblo siempre ha sido ganadero, por eso la parte alta donde estaban los animales es tan grande e importante. Ahí enfrente veis donde hemos estado antes, en esa zona que está llena de corrales y todo ese tipo de construcciones. Es interesante darse una vueltecita por aquí y verlo. De hecho, en las últimas décadas se ha empezado a restaurar el pueblo sobre los años 70 y antes de esa época se veía tal y como lo veis ahora, todo completamente en ruinas. Y la verdad es que está quedando muy chulo, pues como otros pueblos que ya hemos conocido, como pueda ser Lanuza. En Patones veréis varios de estos agregados semicirculares en algunas casas. Son hornos, o lo eran antiguamente, una forma magnífica de poder hacer pan y otros manjares en casa. Menos la zona de la iglesia y poco más, el pueblo está muy inclinado. Tenedlo en cuenta para gente que se canse fácilmente. También tened en cuenta que el suelo de pizarra mojado es muy resbaladizo, sobre todo cuando estéis bajando. Aunque Patones de Arriba es un pueblo que tiene mucho que ver, no necesitáis más de 1 o 2 horas para visitarlo. Al no ser que, como nosotros, paséis por todas y cada una de las calles 3 veces. Qué exagerado, ¿no? Es agua potable pero no tratada, o sea que no lleva cloro y eso, o sea que te puedes cagar mañana. Junto al arroyo de Patones se encuentra el lavadero y la Fuente Nueva, dos construcciones de hace unos 100 años. Aquí junto al agua corriente era donde se reunían los vecinos del pueblo. Para estar bien fresquitos. Los techos de las casas están hechos de tejas, que es arcilla cocida con esta forma tan especial que le permite canalizar el agua y la nieve. Las tejas son un gran aislante. Hay algunas rutas que están en los mismos alrededores del pueblo, que bueno, están bien, pero luego hay otras que se alejan un poco más y sobre todo si venís en verano pega mucho el sol. Cruzando este bonito puente de piedra llegamos a este caminito que es fresco al estar junto al arroyo.
Si camináis por él unas decenas de metros llegaréis a esta antigua presa, en donde podréis ver estas dos pequeñas cascadas. Venga. ¿Eso qué es? Unicornios. El pueblo de Patones, como veis, es muy bonito, pero los vecinos piden con carteles y con este columpio para unicornios que se soterren los cables que hay por todo el pueblo y que lo afean mucho. De hecho, en prácticamente cualquier foto salen. ¿De verdad que hay unicornios aquí colgando?